Buenos días, mi nombre es Ixel Mileni Delgado Telles, soy estudiante de Medicina de la Universidad México-Americana del Norte. En esta ocasión vamos a hablar acerca del capítulo 3, que es la primera semana del desarrollo de la ovulación hasta la implantación de la materia de embriología por el Dr. Basilio Briceño Rodríguez. Nuestro ciclo ovárico. En la pubertad la mujer comenzará a experimentar cambios mensuales regulares. Estos cambios van a estar regulados por nuestro hipotálamo. En el hipotálamo encontramos nuestra glándula pituitaria, nuestra hipófisis, la cual es una estructura que se divide en dos lóbulos. Es en el lóbulo anterior donde vamos a estar trabajando todas estas hormonas, que es nuestra adenohipófisis. En la adenohipófisis se va a ver la estimulación de la gonadotropina, que es la GnRH. Esta dará pie a la estimulación de la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante. Este conjunto de hormonas van a estar regulando nuestro ciclo ovárico de la siguiente manera. Durante este proceso, la producción de estrógenos es de suma importancia, ya que a raíz de la producción de estrógenos el endometrio va a entrar en la fase folicular o proliferativa. De esta manera, el moco cervical se adelgazará para que así el esperma pueda pasar con mayor facilidad y tenga un mejor desplazamiento. El óvulo anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, va a comenzar a producir nuestra hormona LH. A mitad del ciclo va a ocurrir una descarga importante de esta hormona, la cual va a provocar que los ovocitos completen la meiosis 1 y la meiosis 2, proceso mediante el cual van a duplicar su información genética. También va a estimular la producción de progesterona por las células foliculares del estroma, produciendo así lo que viene siendo la luteinización. Y de igual manera provoca la ruptura folicular mediante un proceso para que este mismo expulse el óvulo hacia el exterior y se pueda hacer pues el proceso de la fecundación, que más adelante lo estaremos viendo. Bien, pues vamos a hablar acerca de la ovulación y los procesos por los cuales el ovocito es pasado para llegar hasta ser un folículo de Graf, un folículo maduro completamente viable que cumpla con todas las características para ser fecundado. Sabemos que en la corteza ovárica se encuentran infinidad de ovocitos, pero algunos de ellos van a comenzar la maduración siendo solo un ovocito el que va a poder culminar este proceso para poder viajar a través de las trompas de falopio. Todo este proceso es mediante una maduración por parte del ovocito. Nos encontramos con el ovocito, con el folículo primordial. Nuestro folículo primordial es únicamente el ovocito tal como lo conocemos, con una capa de células epiteliales planas que van a estar alrededor de él. Posteriormente nos vamos a encontrar con que esas capas de células planas van a comenzar a tomar una forma cilíndrica, y de igual manera dentro de nuestro ovocito va a ocurrir el proceso de la meiosis 1 y la meiosis 2, que ya sabemos que es un proceso mediante el cual se duplica su material genético. Posteriormente, bueno, a este lo vamos a llamar ovocito primario inicial, que es donde ocurre meiosis 1, meiosis 2, es importante recordar esto. Y posteriormente nos vamos a nuestro folículo primario avanzado. Nuestro folículo primario avanzado ya va adquiriendo otro tipo de características. Ese epitelio que en una ocasión fue plano, que lo rodeaba, después se convirtió en un epitelio un tanto cilíndrico. Ahora va a empezar a formar estratos. Le va a recibir el nombre de epitelio estratificado. Posteriormente aparece nuestra teca. Es una capa interna y externa totalmente vascularizada. También posee receptores para nuestra hormona LH. Y nuestro ovocito, conforme la maduración, va a comenzar a presentar gránulos. Estos gránulos van a recibir el nombre de gránulos corticales. Posteriormente nos vamos a ir a nuestro ovocito, que es secundario, nuestro folículo secundario. Este ya va adquiriendo más características conforme a su maduración. Cada vez que va madurando va adquiriendo características diferentes. Una de ellas muy particular es que va a comenzar a formar una cavidad, distintas cavidades, perdón, a su alrededor. Estas cavidades poseen ácido hialurónico. Ya vemos que está nuestra capa más formada, nuestra teca interna externa. También posee la zona pelúcida, que está en contacto directo con nuestro ovocito, y una corona radiada. Posteriormente ya tenemos nuestro folículo de Graf, que es el folículo completamente maduro, que está ya preparado y cumple con todas las condiciones para poder ser expulsado de la trompa de falopio.
Es importante ver que estas cavidades de ácido hialurónico se fusionarán en una sola y que se extenderá a través de todo el folículo. También ya tenemos nuestra teca, nuestras células epiteliales, nuestra zona pelúcida, la zona pelúcida y la corona radiada. La zona pelúcida es la que está en contacto directo con el ovocito. Es importante recordar que cuando se hizo la formación de la zona pelúcida, en esta zona encontramos distintas proteínas, que es la ZP1, la ZP2 y la ZP3. La ZP3 es importante para la formación, para la adhesión, del esperma al óvulo. Y la vamos a ver más adelante cómo es que actúa y en qué zona. Bien, ¿cómo sucede la expulsión del ovocito maduro hacia el exterior de nuestro ovario? Esto sucede mediante una descarga de nuestra hormona LH. Al incrementarse la hormona, en respuesta también se incrementan las prostaglandinas. Todo este proceso va a hacer que nuestro ovario tenga ciertas contracciones, las cuales van a hacer que rompan la pared y nuestro ovocito sea expulsado. Cuando el ovocito es expulsado, evidentemente hay sangre por la ruptura que se convierte en nuestro cuerpo hemorrágico. Nuestro cuerpo hemorrágico se va a convertir en lo que viene siendo nuestro cuerpo lúteo, que aquí está un tanto representado el día de la fase lútea, ya que la expulsión sucede en el día 14 o 15 aproximadamente. En el día 20 ya se encuentra nuestra fase lútea y se forma una capa amarillenta, por así llamarlo, sobre la base de nuestro ovario. ¿Qué es lo que sucede con nuestro cuerpo lúteo? De haber embarazo, nuestro cuerpo lúteo va a capacitar al útero para poder seguir con el proceso de lo que viene siendo pues la fecundación, etcétera, y la adhesión de la implantación del óvulo, y ese es otro proceso distinto. Sin embargo, en caso de no haber embarazo, nuestro cuerpo lúteo se va a ir degenerando, formando así lo que se le conoce como un cuerpo blanco y posteriormente pues va a desaparecer. Bien, en resumen, tenemos nuestro hipotálamo. Nuestro hipotálamo contiene nuestra glándula pituitaria, que es nuestra hipófisis. La hipófisis se divide en dos. En este caso vamos a estar hablando de nuestra adenohipófisis, que es el lóbulo anterior. En el lóbulo anterior es donde ocurre la estimulación para que puedan producirse las hormonas que vamos a necesitar para todo nuestro proceso de la ovulación. Nuestra adenohipófisis va a segregar la gonadotropina. La gonadotropina va a estimular a la FSH y la LH. La FSH va a actuar sobre la maduración del folículo, asimismo sobre la ovulación. La LH va a actuar sobre el cuerpo lúteo y también sobre la ovulación. Aquí viene nuestro proceso de maduración de nuestro ovocito, el proceso de expulsión y lo que sucede con nuestro cuerpo lúteo, que anteriormente ya fue explicado. Bien, ahora voy a explicar qué es lo que sucede cuando el ovocito es expulsado y cómo es que ingresa a la trompa de falopio, cómo es que se mantiene en su interior. Es un proceso muy interesante y es un proceso muy importante para que se pueda llevar a cabo la fecundación. Principalmente las fibras de la trompa de falopio hacen un movimiento de barrido. Eso hace que el ovocito entre hacia la trompa por medio de ese movimiento de barrido. Dentro de la trompa de falopio nos encontramos con diminutos cilios, con unos cilios que vienen siendo como unos apéndices, unos pelitos, por así decirlo, que van a ayudar al movimiento del ovocito hacia su sitio de fecundación. Dentro de esta zona epitelial nos encontramos con estos cilios, pero también nos encontramos con un movimiento llamado peristalsis. El movimiento peristalsis también lo encontramos en el esófago, así como en el intestino delgado. Es como que una abducción, aprieta, suelta, aprieta, y de esta forma el ovocito, gracias a los cilios y el movimiento de peristalsis, va a ir subiendo hacia el lugar de la trompa de falopio, que es como la tercera parte, es la parte más próxima al ovario, que se llama ampolla. El movimiento peristálsico impulsa el ovocito. Este proceso comprende dentro de los 3 y 4 días. Ya que nuestro ovocito pudo ingresar dentro de nuestra trompa de falopio, va a llegar hasta una zona que se llama zona ampollar o zona de fecundación. La voy a marcar aquí. Es donde ocurre la fecundación.
¿De qué manera? Bien, pues los espermatozoides que son depositados en la vagina van a viajar por medio de su propulsión, es decir, mediante su flagelo se van a ir ayudando para desplazarse por el tracto del aparato reproductor femenino. Asimismo, el útero va a comenzar a producir unas contracciones, lo cual también va a facilitar la migración del espermatozoide hasta el óvulo para producir lo que viene siendo nuestra fecundación. Dejan de migrar en el istmo. ¿Cuál es el istmo? Bueno, es la parte, la voy a marcar aquí también, más delgada de nuestra trompa. Ahí se detienen. Dicho periodo dura aproximadamente de 30 minutos hasta 6 días. Se cree que recobran la movilidad durante la ovulación por los quimioatrayentes que existen alrededor del cúmulo de células que rodean nuestro ovocito. Esto influye sobre los espermatozoides, lo cual hace que recobren su movilidad y continúen con su proceso. Antes de que el espermatozoide pueda penetrar nuestro ovocito, necesita pasar por dos procesos. El primero es la capacitación, posteriormente la reacción acrosómica. ¿En qué consiste? Bien, pues la capacitación es el proceso mediante el cual el aparato reproductor femenino, el tracto femenino, va a presentar un acondicionamiento para poder recibir a nuestro espermatozoide. ¿De qué manera? Pues mediante una interacción de la superficie de la mucosa de la trompa junto con el espermatozoide. Todo este proceso ocurre principalmente en nuestro ovario. ¿En qué consiste la capacitación? Bien, pues en nuestro esperma, la eliminación de la glucoproteína y la proteína plasmática que cubren en la región acrosómica. Es decir, se va a eliminar una capa de glucoproteínas y proteínas plasmáticas, las cuales van a estar en la región acrosómica, que es la cabeza de nuestro espermatozoide. Posteriormente sigue la reacción acrosómica. Ningún espermatozoide puede pasar a la reacción acrosómica, si no ha pasado por la reacción de capacitación. Esta reacción acrosómica tiene lugar en la zona pelúcida, que es una de las zonas que rodean a nuestro ovocito, es la que está en contacto principal con el ovocito y consiste en la liberación de enzimas, acrosina y tripsina. Cuando nuestros espermatozoides han pasado por la capacitación y la reacción acrosómica, ahora bien sigue el proceso de la fecundación, el cual comprende tres etapas, que es la penetración en la zona radiada, la penetración de la zona pelúcida y la función de nuestras membranas. Es decir, el espermatozoide tiene que cruzar primero la capa de la zona radiada, posteriormente la zona pelúcida, donde ocurre una diversidad de reacciones para que no suceda lo que viene siendo la poliesperma, que entra en más de un espermatozoide en nuestro ovocito, y la función de membranas, es cuando su material genético se combina. Todas estas etapas tienen unos procesos específicos por los cuales se lleva a cabo la fecundación. La primera etapa es la penetración de la corona radiada. Se dice que de 200 a 300 millones de espermatozoides son depositados en la vagina de la mujer. Sin embargo, únicamente de 500 o 300 llegan al lugar de la fecundación, siendo un solo espermatozoide el que va a penetrar el ovocito. Todos los espermatozoides que hayan sido acondicionados pueden cruzar libremente la corona radiada. Ahora bien, vamos a la penetración de la zona pelúcida. Esta etapa comprende unas circunstancias un poco más complejas y más específicas para la penetración de nuestro espermatozoide. La zona es una zona cubierta de glucoproteínas que rodean al ovocito. En estas glucoproteínas, como anteriormente les mencioné, se encuentra la ZP3. Esta glucoproteína es muy importante ya que es la que va a hacer como que la llave del cerrojo para que entre nuestro espermatozoide y para que ya no salga. Con el contacto libera enzimas lisosómicas en los gránulos corticales. Estas enzimas modifican las propiedades de la zona pelúcida. A esta modificación se le llama reacción de zona. Es decir, en una breve explicación, cuando el espermatozoide toca la zona pelúcida, se reactiva el ZP3, que esta glucoproteína va a hacer que el espermatozoide se
introduzca dentro del ovocito y asimismo va a activar una reacción de zona para que ningún otro espermatozoide pueda penetrar, ya que ya está el espermatozoide dentro y queremos evitar lo que viene siendo la poliesperma, que entre más de un espermatozoide a nuestro óvulo creando algún tipo de deficiencia o algún problema posteriormente. Y por último, nuestra tercera etapa de la fecundación es la fusión de membranas. Ya que el espermatozoide logra penetrar nuestro óvulo, hay una fusión de membranas, es decir, se combina el material genético. Bien, pues en esta tercera etapa tenemos que tener en cuenta que cuando el espermatozoide entra en el ovocito, este va a responder de tres maneras distintas. La primera es la reacción de zona anteriormente mencionada. Es cuando la cabeza del espermatozoide entra en contacto directo con nuestra zona pelúcida, evidentemente se crea una reacción química en la que va a hacer que se bloquee todo este perímetro para que no entre ningún otro espermatozoide. A esta reacción se le llama reacción de zona. Juega un papel muy importante nuestra glucoproteína llamada ZP3. Esta glucoproteína va a hacer que el espermatozoide permanezca dentro de nuestro núcleo y va a reactivar la reacción de zona para que no entre ningún otro espermatozoide, evitando la poliespermia. Posteriormente, ya que nuestro espermatozoide entró, aquí lo vamos a ir marcando, sucede la reanudación de la segunda división meiótica, es decir, el espermatozoide entra, su flagelo se degenera, comienza la segunda división mitótica, aparece un segundo corpúsculo polar y los pronúcleos del femenino y masculino se van a ir acercando para posteriormente esa información genética va a comenzar a condensarse y así estaremos activando la tercera etapa, que es activación metabólica del óvulo, es decir, los pronúcleos se acercan y su material genético comienza a condensarse para poder fusionar su información en estas células. Aquí encontramos los corpúsculos polares y posteriormente dará como resultado la fusión de ambas células y tendremos ahora sí lo que es nuestro gameto. Bien, ya tenemos nuestro óvulo fecundado. Ahora sigue un proceso de multiplicación celular. A este proceso se le denomina segmentación, es decir, se van segmentando, como su nombre lo dice, las células para multiplicarse. Una vez que el cigoto alcanza la fase bicelular, pasa por una serie de divisiones mitóticas. Primero nos vamos a encontrar con 2 células, posteriormente va a producir 4 células, 8 hasta llegar a las 16 células. En el estadio de 16 células se le denomina mórula por su forma de morita según la literatura. Este cúmulo de células consta de 16 células y del estadio de 2 células hasta la etapa de mórula, nuestro proceso dura alrededor de 3 días. Bien, ya tenemos nuestra mórula. Ahora la siguiente etapa es el blastocito. ¿De qué manera nuestra mórula se va a convertir en un blastocito? Bien, pues de la siguiente manera. Aquí voy a estar haciendo unas marcaciones. Tenemos nuestra mórula. Nuestra mórula, al hacer contacto, al entrar a nuestra zona uterina, va a ingresar un líquido a través de la zona pelúcida. Este líquido ingresará a la cavidad plasmática de la masa celular interna, formando una sola cavidad. A esta cavidad se le dará el nombre de blastocele. Es entonces cuando nuestra mórula la podemos llamar blastocito. El blastocito está dividido en dos, por así decirlo, ya que se encuentra un cúmulo de masa celular interna y un cúmulo de masa celular externa que rodea la masa celular interna. La masa celular interna será encargada de la formación de nuestro embrión, mientras la masa celular externa recibirá el nombre de trofoblasto. El trofoblasto, al entrar en contacto con nuestro fondo uterino en la implantación, va a estimular a la hormona HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta hormona hará que se realice la formación de nuestra placenta. Posteriormente, al final de la primera semana, nos encontramos con que el cigoto pasó de mórula a blastocito y es cuando comenzará la implantación. Bien, en resumen, aquí muestro una imagen muy gráfica de todo lo que se ha estudiado desde la
primer diapositiva hasta este momento. Nos encontramos con los folículos, la maduración folicular, la expulsión de nuestro ovocito, el cuerpo lúteo, la degeneración del cuerpo lúteo, posteriormente cómo viaja nuestro ovocito hasta la zona de fecundación. Nos encontramos también con nuestro cuello uterino, que es por donde van a viajar los espermatozoides, ya que aquí son depositados, viajan hasta el lugar de la fecundación. Posteriormente nuestro ovocito ya fecundado va a tener también una serie de cambios anteriormente mencionados, los cuales se muestran aquí gráficamente. Cada uno de ellos tiene sus etapas hasta llegar al momento de la implantación. Todo este es el viaje de nuestro ovocito fecundado y todas las etapas por las que atraviesa. Por último, llegamos a nuestra etapa de implantación. ¿Qué le sucede al útero en el momento de la implantación? Es importante conocer y saber que nuestro útero está formado por tres importantes capas. La primera es el perimetrio, en segundo lugar está el miometrio y por último el endometrio. El perimetrio es básicamente toda la capa que recubre a nuestro útero. Posteriormente nos encontramos con el miometrio, que es una capa principalmente formada de músculo liso, y por último está el endometrio. Es una capa delgada conformada de mucosa y células que se regeneran mes con mes o según el ciclo. Esta está adecuada para la implantación. Durante el ciclo menstrual, el endometrio pasa por tres etapas. La primera es la fase proliferativa o también llamada la fase secretora. Comienza 2 a 3 días de la ovulación en respuesta a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. De no haber fecundación, sucederá el desprendimiento endometrial. Posteriormente está la fase secretora o progestacional. En esta fase es donde sucederá la implantación. El trofoblasto se implantará en el endometrio, incrustándose en las aberturas de las glándulas. De no haber fecundación, las vénulas y espacios sinusoidales se compactan y comienzan a desprenderse. Es así como sucede la fase menstrual. Es decir, que durante todo este proceso el endometrio se va a estar preparando para recibir al trofoblasto y hacer ahí mismo la implantación. De no haber fecundación en los procesos anteriores, el ovocito llegará hasta el sitio sin la necesidad de implantarse, puesto que no trae la información que le corresponde a la implantación. Es así como nuestro endometrio comenzará a desprenderse, a degradarse y estará siendo desechado a través de la vagina, y es lo que se conoce como menstruación. Bien, pues hasta aquí culmina mi presentación del capítulo 3 acerca de la primera semana del desarrollo desde la ovulación hasta la implantación. Agradezco al Dr. Basilio Briceño Hernández por la atención prestada.